Bienvenidos a este segundo capítulo de Ecos, el podcast de WAP, donde hablamos sobre el futuro del trabajo y, por supuesto, sobre las personas que están redefiniendo ese futuro. En este momento nos encontramos con una tremenda invitada. Estoy muy contenta de presentar a una querida amiga. Ella es Macarena Macay, ingeniera comercial, fundadora y profesora universitaria. Además, es directora de varias organizaciones y una de las voces más relevantes en Chile sobre cómo incorporar inteligencia artificial con ética. Es una tremenda amiga y la verdad es que este es un capítulo que vamos a disfrutar. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, de verdad, de acompañarlos aquí este ratito. Oye, muy feliz de nosotros Maca, también. Es verdad, porque vemos que la cantidad de cosas que haces tú, hoy sí, más de 10 cosas al paralelo, así que gracias nuevamente por acompañarnos. Así que feliz de poder escucharte y tener esta conversación entretenida. Oye, y de verdad que haces muchísimas cosas. Yo no sé cómo llegaste a hacer tantas cosas. Lo primero es que tú eres una diosa de la reinvención y por eso creo que es relevante empezar a mirar realmente cómo fue esa carrera. Seguramente hubo procesos de carrera que son mucho más lineales, sin embargo la tuya fue creciendo exponencialmente. A ver si nos cuentas un poquitito, Maca, de ti, quién es Macarena, y también nos cuentas sobre parte de tu historia, que de verdad es una historia que merece ser contada muchas veces. Ay, qué difícil resumir un poco todo lo que es una vida o una historia, pero yo te diría que, bueno, ¿quién soy? Soy una mujer muy feliz, y eso no quiere decir, yo creo que esa parte es importante, definir la felicidad para cada uno. Feliz porque me siento hoy en el lugar en que tenía que estar, después de todo lo que he vivido. Feliz porque también estoy muy contenta de poder aportar desde lo que yo soy a muchas personas. Siempre yo creo que uno tiene que entender un poco hacia dónde tu tendencia de persona te muestra un poquito el camino. Yo siempre sentí que ayudar a las personas era mi camino y ahora estoy muy contenta de poder realizarlo. Y una mujer que está aprendiendo permanentemente y eso quizás ha sido un poco el resumen de este camino, de mucho aprendizaje, de mucha gratitud también por todos los regalos que la vida me ha dado y con muchas ganas de transmitir y de aportar y de ayudar a otros a que también encuentren su camino. Oye, Maca, qué rica la energía de la Maca, es como que eleva, ¿cierto? Como que uno te da calma, paz, cierto sentido. Eso es lo que buscamos todos de alguna manera. Oye, embobada escuchando tus primeras palabras y la verdad es que nos encantaría saber más o menos cómo fuiste enrutando este espacio de todo lo que estás haciendo hoy. Cuéntanos un poco desde el momento que decides reinventarte. Bueno, en el contexto, yo elegí la carrera de ingeniería comercial por la razón más principal fue ayudar a otros. Yo me imaginaba siempre en algún lugar remoto de Chile, en alguna municipalidad de escasos recursos donde yo podía aportar desde ahí. Siempre fue ese mi norte al estudiar la carrera. Tenía muy claro que no quería el mundo corporativo. Muy divertido. Ni la finanza, ni las altas inversiones, sino algo más relacionado con lo social, con las personas, con la sustentabilidad. Siempre. De hecho, incluso estando en la carrera me di cuenta que recursos humanos y todo el mundo de la gestión de personas me hacía mucho sentido. Pero curiosamente ese camino, la vida me fue mostrando también el camino muy, muy marcadamente hacia las personas. Yo creo que la carrera de ingeniería comercial te da muchas herramientas para poder ayudar, pero te diría que esta reinvención o el darme cuenta quién era, se lo debo a esta experiencia de vida consagrada, vida religiosa, que en el fondo el gran regalo que me dio es el tiempo suficiente para conocerme y para descubrir un poco quién era y quién no era. Ese para mí ha sido uno de los grandes, quizás, aprendizajes de mi vida, la importancia de saber quién uno es y quién uno no es. Porque ahí tú descubres tus intransables, quizás yo tenía muy claro lo que yo no quería hacer, más que lo que quería hacer. Que eso también tiene su grado de emoción porque te deja sorprender por la vida. A veces nos gusta tener todo muy controlado, pero el dejarte sorprender por lo que la vida y las oportunidades te van llegando, yo siempre digo, nunca jamás se me hubiera ocurrido estar donde estoy hoy, y no lo digo en el sentido soberbio, sino porque uno mira para atrás y claro, quizás hace 5 años, hace 10 años, cosas que no estaban en mi cabeza,
tenía otras que a lo mejor eran lo que yo creía que era lo mejor para mí, pero terminé haciendo algo que como les decía antes, me siento muy plena, muy realizada y muy feliz por haber llegado hasta acá. Y cuando tú llegas de vuelta, ¿cierto?, a Chile el 2021, ¿no? Sí. ¿Cierto? Post pandemia. Sí. A lo que has construido en estos 5 años, no era algo que tú tenías trazado, sino que fue esta inquietud tuya de ir buscando los espacios y el aprendizaje, ¿no? Absolutamente. Porque además volver a lo tecnológico, que es un poco de alguna manera en lo que está hoy día. Eso fue una locura. Déjame, por favor, partir por ahí, porque no hay palabras para expresar lo que fue volver a Chile primero, a un Chile totalmente cambiado al que yo había dejado 15 años atrás. Volver a familiarizarme primero con lo que estaban viviendo las personas y desde lo básico aprender a usar un celular hasta no sabía lo que era Facebook, no sabía, o sea, todo eso había cambiado en estos 15 años. Las redes sociales, tener que pedir ayuda. Yo te diría que esa fue una de las cosas más impactantes de experiencia personal, de tener que dejarme ayudar desde comprarme ropa. Mi mamá, por supuesto, había regalado toda la caridad, ya no había nada en mi casa. Entonces, desde lo básico de decirte tenía que comprar ropa, hasta que las personas me enseñaran y que me explicaran lo que estaba pasando en términos de noticias, de quién eran los famosos ahora, qué música había, fue bien impactante. Tú no sabías nada de lo que estaba pasando. Absolutamente nada. Entonces, bueno, un par de cosas que por supuesto se entiende, pero pasaba muchas vergüenzas porque me hablaban de cosas, de personas, de palabras. El mundo corporativo, el mundo de la empresa cambió absolutamente su lenguaje. Millones de... Bueno, da para contarles largo, pero quizás en ese mismo camino de aprender a pedir ayuda, eso fue una cosa que me marcó mucho. Por otro lado, el maravillarte con lo que estaba pasando. Yo creo que yo tenía esa intensidad de gozar y de no poder creer todo lo que me contaba, porque era casi que enchufarse en 15 años lo que ustedes ya están todos acostumbrados a vivir. Y en realidad volví todavía en plena pandemia, estaban el tiempo las mascarillas y todo eso. Entonces fue bien increíble volver al mundo también en esa realidad. Pero yo te diría que claro, que uno a veces se le olvida todo lo que fue partir de cero literal en montones de cosas que yo me sentía también en desventaja porque no tenía ni los conocimientos, ni las herramientas, ni el aprendizaje que muchos otros sí tenían en todo ese tiempo. ¿Qué venías pensando en el avión cuando venías de vuelta? O sea, se tiene que haber sido un momento, ¿no? Sí, eso fue muy impresionante. No te podría decir qué venía pensando, pero era una sensación tan impactante por un lado de... Así como supe cuando tenía que entrar, no les puedo explicar, pero sabía profundamente que era el minuto de cambiar de rumbo. Es muy loco, pero es real. Yeah. El sentir te tienes que entrar con el sentir... Ahora tienes que salir, lo sentí muy potente. Pues es inexplicable la sensación. Los que lo han vivido, yo creo que lo pueden entender. Y por otro lado, una felicidad inmensa de volver a ver a mi familia, a mis amigos, reencontrarme con personas que había cortado absolutamente todo vínculo. Eso me tenía muy contenta, tenía una serenidad y una paz interior muy, muy grande, pero por otro lado el nervio y el vértigo de decir a qué voy a llegar, a qué mundo me voy a incorporar. Entonces eso me tenía como con harta expectativa, pero también contenta porque sabía que al menos tenía el amor de mi familia que me iba a apoyar y que iba a tener que volver a empezar. ¿Y quiénes fueron los que más probablemente colaboraron en esta llegada? Porque puede haber sido de llamar a muchas personas, sí. Ay, qué rico que llegaste, tanto tiempo, sí. Estamos en pandemia, estoy complicado, no sé. ¿Hay alguien que hay o determinadas circunstancias que... Porque muchas veces sí. En estos procesos hay gente que uno espera mucho y no logras lo que esperabas, y al contrario, y hay otras personas de que no las tenías en el radar sí. Y fueron las que más se la jugaron o quisieron colaborar o se abrieron contigo. Sí, ¿te encontraste con esa circunstancia? Total, y déjenme por favor contarles algo que ahora que muy buena la pregunta porque estaba pensando.
ustedes tienen que pensar que yo no tenía contacto con mis amigos, por lo tanto no tenía el teléfono de absolutamente nadie. Y no tenía celular, por lo tanto no tenía quien pedirle tampoco los teléfonos. Era yo cuando digo partir de cero es literal, partir de cero. Sí. No tenía los teléfonos de las personas a quienes yo quería recontactar. Eso fue bien interesante. Mis grandes amigas de la universidad, yo te diría que ellas fueron las que me armaron todo mi ecosistema para volver, desde comprarme la ropa hasta inducción. Claro, enseñar. Un onboarding a la vida. Un onboarding con un computador al lado. Mira, esto es lo que se usa, esto se usa así, esto funciona así. Desde eso. Qué generoso tus amigos. No, un 7. Hasta justamente el ayudarme a reencontrarme con personas. Mis amigos de la universidad y toda esa etapa de ingeniería comercial en la Católica son lejos los que más me ayudaron, desde ayudarme justamente a reincorporarme en la vida laboral, hasta ayudarme, yo te diría, en este apoyo de qué necesitas, qué te falta. Me veía el conversar, el tener este reencuentro, y además que me encontraba con amigos, con hijos ya grandes, que yo ni siquiera conocía. Me perdí todos los matrimonios, o sea, es impresionante, porque era como reencontrarme con mis grandes amigos, pero oye, te presento a mi marido ya de hace 10 años atrás, y era muy loco, era muy, muy impresionante. Pero eso me marcó mucho. Esa etapa y ese grupo de amigos, sin duda, fueron los clave para esta etapa. ¿Y cómo comenzaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Porque yo no sé si existe alguien más en el mundo que pueda contar en 5 años cómo hiciste todo lo que has hecho. De verdad, yo necesito entender cómo fue esa carrera meteórica, sí, cómo fue este espacio de desarrollo, de avance, porque seguramente hay muchas personas que tienen la inquietud de querer entregarle al mundo lo mismo que tú estás haciendo. Sí. Te he visto con charlas, te he visto dando, en esto que es la Asociación de Ética. Sí. Además, como profesora, por favor, cuenta, que queremos escuchar eso. Ay, mira, primero decir que yo estaba muy clara, por eso que era importante saber quién no era. Bueno, yo estuve más de 2 años de mi vida en silencio. Eso es bien impresionante. Yo conté todos los tiempos de formación y los retiros y etcétera. Sí. Y más que un dato anecdótico, estar más de 2 años de una vida hablando contigo mismo es muy power. Es algo... Era un porcentaje importante de tu vida adulta. Es un porcentaje importante de mi vida adulta en el cual yo estuve tratando de entender quién era y quién no era. Y lo digo porque yo tenía muy claro que no quería trabajar en una empresa de manera corporativa. Eso lo tenía claro. Y tenía muy claro que quería compartir y conectar tanto el mundo de la ingeniería comercial, que para mí era muy relevante y me había marcado mucho, con este mundo de lo que yo había vivido conociendo y acompañando vidas. Imagínense, en todos sus estados al ser humano, desde... yo siempre digo, o sea, me tocó desde estafa, infidelidades, duelo, muerte, homosexualidad, lo que me digan, acompañar vidas en esas etapas. Y eso me regaló un profundo conocimiento del ser humano. Que no digo que sea ni mejor ni peor que otra persona, pero sentía que tenía mucho para regalar en esa línea. Y ahí esa reflexión me hizo pensar, bueno, el mundo de los negocios, por Dios que le falta humanidad, o que ganas de que se muestre y se vea lo humano que es, y que quizás está totalmente tergiversado en muchos casos. Yo no digo en todas partes, hasta en la iglesia hay cosas de luces y de sombra, en la empresa también, pero yo quería mostrar esa parte más humana de la empresa. Entonces pensé, bueno, voy a conectar estos dos mundos, la ética con la inteligencia, o sea, bueno, después con la inteligencia artificial, pero en ese caso la ética con la economía, sí, con los negocios, con la empresa. Y bueno, y ahí partí haciendo clases. Pero hay un gran dato, y que quizás puede servirle a muchas personas. Yo soy muy inquieta intelectualmente, muy curiosa, y me gusta aprender. Siempre lo he tenido muy marcado. Y soy busquilla. Entonces... la misma plataforma LinkedIn, que yo la verdad es que no sabía ni usarla, me hizo contactar personas porque me interesaba lo que hacían. Y en ese camino, investigando de inversión de impacto, y resumo porque fue muy impresionante todo el proceso, llegué a almorzar en Nueva York
con la presidenta y el vicepresidente del Rockefeller Philanthropy Advisors, que es una de las fundaciones más impactantes. Claro. ¿Quién lo contactaste por LinkedIn? Por LinkedIn. Hola, me interesa mucho lo que usted hace, la presidenta de ese entonces. Estoy investigando justamente de cómo pasar de una filantropía a una inversión de impacto. Claro. A mí me gusta mucho ayudar a las personas, fui 15 años monjita. Y empezamos a tener Zooms con esta señora, que lo cortaba lo más impresionante, como el traspasar o transferir su conocimiento a generaciones que se interesaron por el tema. Bueno, hasta que me invita a este almuerzo, y ahí se los quiero contar porque fue un punto de inflexión en este camino. Ella me dijo, ¿tú te dedicas a la ética? Y yo le había contado que era profesora en la universidad, y me dice, mira, viene algo. Esto fue octubre del 2022, cuando yo fui a ese viaje. 2022, octubre. Me dice, es decir, al año que había llegado, ya había logrado, ya estaba al año, porque claro, al año, yo me sentía, o sea, así, estando ahí en ese almuerzo. Ella había pensado que iba con alguien súper importante de Chile, qué sé yo qué pensó, pero claro, yo ahí... No, yo creo que ella vio que iba a estar con alguien que iba a ser muy importante en Chile y tenía razón. No, pero fue muy bonito el que se diera el tiempo de ese almuerzo. Y ahí ella me dice, mira, viene algo que le están poniendo miles de millones de dólares acá en Estados Unidos, que no te puedo decir lo que es, viene pronto, y si eso no se toma desde la ética, puede ser o lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad, según Stephen Hawking, me dijo, que había dicho eso. Bueno, me dice eso, y yo pensé, porque tienen que entender que esto también es importante, yo vuelvo a este mundo, y me impactó la tecnología. Yo decía, es que esto... Claro. Para mí era, yo estaba tan sensible al tema de incorporarme al mundo, que decía, esto es impresionante, la gente no está dimensionando lo que es esto. Y cuando empiezo a aprender, lo que a mí más me alucinó, y que soy ahora una fanática de hecho en mi casa, es los Oculus, estos anteojos de realidad virtual, porque en ese momento el metaverso estaba muy de moda, en octubre del 2022. Estaban todos hablando del metaverso. Y yo dije, está hablando del metaverso. Yo necesito hablar de ética, de esto de perder los vínculos, lo humano, lo personal, el mirar a los ojos, que las relaciones humanas sean de piel, como yo venía con todo eso de mi etapa anterior. Oye, y vuelvo a Chile, y yo digo, me quiero dedicar a esto, quiero hablar de esto, explicarle a la gente la dimensión de lo que tiene esto emocionalmente hablando y en el ser humano. Y bueno, y ahí con mi socio actual y que es alguien también muy importante en este camino, Rafael Mies, armamos una empresa para ir a dar charlas a las empresas y a contarles de cómo tomar con ética esta tecnología. Él lo veía desde el liderazgo. Bueno, oye, 2 semanas después que armamos la empresa, aparece ChatGPT en el mundo. Y yo era eso. ¿Tú todavía con el metaverso? Yo seguía con el metaverso, estaba pensando ahí, aprendiendo el metaverso. Sí, claro. Y ahí yo digo, es esto. Dijimos los dos, bueno, es esto. Aprendamos a usarlo. Enseñémoslo a usar bien. Esta cuestión es impresionante ahí, y yo creo que no dimensionamos ni nosotros en ningún caso lo que iba a hacer. Yo creo que nadie lo dimensiona. Nadie. Ahora, el timing fue impresionante. Ahí sí que me siento una regalada de la vida que me haya mostrado eso quizá un pelito antes que a las personas, porque eso llevó y empezó a una cosa a la otra, a hacer clases y todo lo que viene después. Oye, y bueno, comenzaste a hacer clases, pero también estuviste en la Municipalidad de Las Condes un periodo de tiempo. ¿Cómo fue ese paso por ahí? ¿Qué fue y lo que buscaba en ese espacio? ¿Y cómo aportó a tu desarrollo también? Sí, eso fue muy importante. Primero porque me regalaron esa oportunidad de reinsertarme al mundo laboral con un proyecto concreto que era la participación ciudadana, que para mí era muy como anillo al dedo porque era estar en contacto con personas, que era lo que a mí me encantaba. Yo se sentía que echaba mucho de menos el contacto con las personas, o iba a echar mucho de menos el contacto con las personas, así que fue muy bueno, fue una transición muy importante para mí, desde las relaciones laborales, entender cómo funcionaban las dinámicas en un trabajo en equipo, etcétera, hasta que me permitiera dar el tiempo de yo, de a poquito, orgánicamente, y no de un suácate, entrar al mundo laboral. Entonces de a poco trabajaba medio día, 3 días a la semana, que eso fue muy bueno para mí, porque me permitía también estar con mi familia y reencontrarme con todo el mundo, que les contaba que era muy importante el retomar ese contacto. Y esa transición fue clave, porque en paralelo yo
trataba de encontrar este camino, sobre todo en la educación y en la formación. Yo había trabajado años con familias, con jóvenes, y sabía que me gustaba y se me daba muy bien esto de transmitir cosas. Entonces pensé que el ser profesora en la universidad respondía un poco a eso. Y bueno, y empecé a hacer clases en paralelo estando en la municipalidad como profesora, ayudante, adjunta, de auxiliaria, todo lo que tú le puedas poner de adjetivo. Era sentarme a escuchar a un profesor hablar y yo intervenir en algún momento, pero no era ser la profesora en ningún caso, era aprender. Y tan interesante porque, bueno, esas clases me fueron llevando a otras clases y como a los alumnos les gustaban las clases, fue creciendo esto. Pero por otro lado, lo más increíble fue que estando en la municipalidad se abrió el cargo que actualmente yo tengo hoy en la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial de la Católica, que para mí era un cargo hecho para mí. Como a la medida. Oye, y fue muy increíble porque yo escribo y mando mi currículum, que ustedes comprenderán que era media página, si es que, porque no tenía absolutamente sí, qué difícil de hacer cero, un currículum y era muy fuerte. Claro, sí, y yo sabía la desventaja en la cual me encontraba, pero yo tenía la esperanza de que me conocieran, que a lo mejor eso me podía ayudar. Bueno, y me llegó, que a muchas personas les puede pasar, pero el típico mail: muchas gracias por tu participación, por tu postulación, una persona con un perfil, pero tu perfil no... Hemos avanzado con otros candidatos. Exacto, y tu perfil no cumple con los requisitos. Y yo, no, y acá esto expresa muy bien cómo soy yo. Esto era muy cerca de la Municipalidad de Las Condes, el headhunting, o la empresa de headhunters que lleva el proceso. Por el mail, yo vi la dirección ahí. Sí. Oye, y voy. ¿En serio? A tocar la puerta en mi hora de colación. Ni siquiera, pero presencial. Perfecto. Dije, esto no lo puedo aceptar porque no me conocen. Yo tengo que tienen que entender que mi currículum es así por otras razones. Bueno, la cosa es que voy a tocar la puerta y me dijeron: mira, lo sentimos, pero son los requisitos y muchas gracias, a lo mejor va a haber otra oportunidad. Y ahí fue fuerte porque dije, bueno, quizás la vida me está mostrando que no es eso el camino que estaba pensado. Yo lo tenía súper como, quiero eso. Y abrirme a otras posibilidades, y eso, en vez de tomarlo como una frustración, que sí lo fue, porque fue triste, yo estaba muy esperanzada de trabajar en algo así que podía aportar a jóvenes vulnerables con beca, en la facultad que me había dado todas las posibilidades de terminar mi carrera. Era parte de tu historia, todo. Era parte de mi vida, de mi historia, todo. Bueno, y lo lindo es que, mira, la vida, después me buscaron para ese cargo, y sin que nadie supiera que yo había pasado por eso antes. Y cuando les conté al directorio actual que había vivido eso antes, no lo podían creer y me decían: ¿pero por qué no nos avisaron? Lo típico. Pero yo decía, no, porque quizás yo no hubiese hecho ese trabajo bien en ese momento porque no estaba preparada. Y lo tomé. ¿Cuántos años después lo tomaste? Imagínate, esto fue el 2021 y lo asumí el 2025, 4 años después. Pero el proceso para mí fue interesante, fue un aprendizaje, porque ahí yo dije, bueno, quizás tengo que prepararme mejor, o quizás tengo que aceptar de que no era lo que yo quería, sino que es algo que quizás ni me imagino distinto. Y me sirvió como aprendizaje, sobre todo ahora que tengo ese cargo, de decir que increíble, los tiempos de uno no son necesariamente los tiempos que la vida está pensando en el lugar, en el cargo, en el puesto. Y yo necesitaba pasar por ese proceso primero de adaptación. Si era muy fuerte todo lo que estaba viviendo. Entonces lo tomo ahora, lo entiendo que tuvo que ser así. La oportunidad de simplemente dejar que la vida te sorprenda cuando debe hacerlo. Es como un regalo. Total. En el fondo. No tenemos el control. No. Y vivir el momento presente, yo lo tengo también como mantra. Y la humildad, Maca, de absolutamente decir en ese minuto, esto es lo que yo quiero, pero tengo que recibir lo que es, y después la vida te lo regala. Es una tremenda, tremenda historia. Oye, vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es específicamente el espacio, ese espacio difícil, ese momento en que existen puntos de inflexión en nuestra vida, en que a veces sentimos que estamos simplemente tocando fondo, estamos en una caída libre, y hay un punto en que todo tiene cota y es finito, y volvemos al trampolín. Sí. ¿Cuál es ese minuto para ti? El trabajo mío era, en ese entonces, cuando yo me salí de la comunidad, era estar a cargo de todas las jóvenes que querían ser
religiosa. Entonces me pasaba que si yo formaba con algo que me estaba empezando como no estaba tan convencida quizás como antes, o cuestionamiento, o había como una desalineación con lo que yo creí o con lo que, etcétera, me produjo un cáncer por estrés. Y ese punto de inflexión, no solo por vivir una enfermedad a ese nivel que uno sabe que la palabra cáncer ya conmueve, y te hace replantearte también muchas cosas de vida o pensar, bueno, quizás mi vida puede llegar hasta muy poco tiempo más, cómo la he vivido y cómo quisiera vivir lo que queda desde esa perspectiva que hay muchas personas podrían hablar, que personas que han vivido la experiencia. Pero por otro lado, fue decir, oye, pero esto, si me está produciendo algo así, a ese nivel físico, entonces quizás no es mi camino. Y era tan impactante el pensar después de 15 años donde yo me había entregado por completo y fui inmensamente feliz. Yo siempre lo digo, yo fui inmensamente feliz con mi vocación religiosa y creo profundamente en la vocación temporal. Yo creo que ese tiempo yo tuve la vocación absolutamente, no estaba equivocada con lo que yo sentía y creía, pero el sentir que quizás la vocación es temporal y llegaba hasta ahí, que ahora tenía que descubrir dónde estaba el lugar. Entonces, ese punto de inflexión de, yo te diría, fracaso, de decir algo que creí que era para siempre y que se puede absolutamente comparar, guardando todas las proporciones del caso, con un fracaso matrimonial o con un quiebre. Yo no me gusta decir la palabra fracaso, pero un quiebre matrimonial o un tema laboral que te desvinculan de un trabajo. Yo creo que todos esos puntos de inflexión permiten, y el aprendizaje para uno es decir, efectivamente, que fuerte el pensar que algo que tú creíste que era para toda la vida hoy termina. Y eso para mí fue un punto de inflexión tremendo. Yo creo que viví el duelo todo el tiempo en que pensé y discerní en tomar la decisión. Por lo tanto, ya cuando volví acá, estaba tan tranquila de que la decisión era correcta, que no me tocó vivir el duelo quizás después, sino que lo viví previo. Ya, y es muy quizás parecido en el trabajo, cuando uno se da cuenta que este quizás no es tu lugar, uno hace un duelo interior, o con tu pareja o con tu matrimonio. O sea, yo creo que hay un proceso interior, y por otro lado el decir, bueno, y si ahora tengo que cambiar de rumbo, confiar plenamente de que así como tuve las herramientas para vivir estos 15 años, se me van a dar las herramientas para vivir los que vengan. Entonces, se requiere también mucha humildad, tú lo dijiste, pero es muy cierto, humildad para reconocer que quizás, más que no le achuntaste a lo que creíste, humildad para decir, ¿sabes qué? Voy a tener que partir de cero y todo lo que construí me va a servir, pero de otra manera que no tengo idea cuál va a ser. Entonces también fue un punto de inflexión. Y por otro lado, el sentir también que necesité pasar por esa enfermedad. Gracias a Dios ahora está todo bien, pero en ese momento yo no sabía cómo iba a terminar, así como la pandemia no sabíamos, de que necesité pasar por eso para ser mucho más radical con decir, está bien sufrir por Dios en este caso, pero no me quiero morir por Dios. Quiero estar con mi familia, echo de menos, quiero estar con mis amigos. La pandemia me tenía súper impactada de lo humano, de no tener personas al lado a quien servir o a quien ayudar. Entonces eso yo te diría que fue como quizás lo que me impulsó a tomar la decisión y a creer que estaba bien lo que estaba decidiendo sin saber lo que venía después. Sí. Qué impactante. Sí. Digamos, súper. Pero claro, es interesante eso cuando tú vuelves como que toda la pérdida, todo el dolor, como si uno lo grafica, como que a un hoyo vuelve a subir, etcétera. Como que ya estabas escalando esta nueva pared que para ti era distinta. Sí. Era pero con mucho entusiasmo, humildad. Sí, y humildad desde aprender cosas y pedir ayuda, hasta la humildad de decir, pucha, sí, pues yo pensé que era para siempre, pero parece que no lo era. Yo me quedo con una reflexión tremenda, o sea, humildad es una palabra que por supuesto queda perfecto en el espacio de decir, bueno, suelto y lo que yo quiero que sea ya no es y lo acepto. Pero yo creo que mucho más impresionante acá es tu fe, es ese salto. Porque es una palabra muy pequeña, son solo 2 letras, pero
tú dijiste, las herramientas que tengo hoy día no me van a servir necesariamente del mismo modo, si repito bien lo que dijiste. Sin embargo, sé que las voy a poder usar para lo que venga y de la misma manera voy a poder subsistir. No sé cómo, pero doy ese salto al vacío sin saber si hay agua realmente en la piscina y me tiro a este mundo porque realmente creo que un ciclo llega a su fin para comenzar uno nuevo. Así es. Y eso fue fe. Sí, lo dijiste muy bien, eso fue. Yo creo que ahora si uno lo puede verbalizar, ya en retrospectiva del tiempo que ha pasado, yo creo que fue eso, fue absolutamente confiar, así como la vida me había mostrado que todas las otras decisiones yo había confiado en que iba a haber algo. Mira, si uno de repente tiene tan pensado como tiene que ser tu vida, pero yo siempre digo, es un GPS que cuando uno se equivoca, igual se recalcula, si la meta es la felicidad y yo confiaba que ese recalcular de la vida iba a ser totalmente provechoso y me tenía que dejar sorprender. Y hay dos frases que a mí me marcaron mucho en mi vida religiosa. Una, que tú lo dijiste, Lula, bien parecido. Lo que recibo es lo que necesito. Y si no lo recibo, no lo necesito. Y confiar que es así. Porque uno siempre está pendiente de lo que tiene el otro, de lo que le falta, de lo que todavía quiere lograr. Pero esa tranquilidad de decir, bueno, si lo recibí es porque está bien, si no es porque era otra cosa. Y la otra que me marcó mucho, y que siempre trato de regalársela a todas las personas que puedo, es Dios no elige a los dotados, dota a los que elige. Entonces, para mí era tan importante decir, bueno, qué buena. A mí y da mucha, y te ayuda para ser humilde, de decir yo, a mí estos cargos, estos puestos, esto que no es por mis méritos, es porque voy a recibir las herramientas para lograrlo. A mí me sirvió mucho eso. Y en este caso en particular, este punto de inflexión, es decir, bueno, me darán todo lo que necesito para sobrevivir en este mundo que todavía que no conozco, que no sé cuáles son sus parámetros de interacción. Como eso me daba un poco de susto, por supuesto. Había alguien que te estaba acompañando en ese proceso igual. ¿Y de niña te soñabas así? No, absolutamente no. ¿Qué pensabas que hacer cuando eras niña? ¿Cómo era tu sueño? Bueno, ¿qué pensabas? Sí. Quizás mis sueños siempre sigo. Yo soy muy fija en esas cosas. Yo sabía que quería ayudar a las personas. El cómo no lo tenía tan claro, pero donde fuese quería ayudar y eso me ha marcado toda mi vida. Sí, bueno, está claro que eso era muy fuerte en mí, si no jamás hubiese tomado la decisión de dejar todo y no tener una familia, no por ayudar a otros. Entonces yo sabía que por ahí iba la cosa, por eso que lo de estar en una fundación me hacía harto sentido, pero por otro lado yo creo que soñaba con poder aportar desde lo que yo me formara o estudiara, no sabía en ese momento qué, pero sí porque tenía muy fuerte y muy claro que yo había recibido mucho en la vida. Me sentía siempre una afortunada, y no lo digo solo desde la perspectiva económica, lo digo desde el cariño, desde lo feliz que era con los amigos que tenía, de mi familia, su apoyo. Era tanto la gratitud que yo sentía por haber recibido todo, de poder estudiar, de poder tener cama, de poder tener... Yo era muy sensible a eso, de poder tener una ducha caliente, de poder... Todas esas cosas que para nosotros quizás son evidentes. Y a mí ahí me marcó mucho una de mis mejores amigas que es no vidente, desde nacimiento. Y yo decía, ella es inmensamente feliz y ella no eligió lo que vive. Y yo tampoco elegí tener ojos y me los dio la vida. Eso es como gracias a la vida que me ha dado tanto. Es súper cierto. Entonces, esa sensibilidad de agradecer porque caminamos, porque vemos, porque escuchamos, porque estamos aquí juntos. Y eso gozar como el momento presente. Y yo no solo lo digo como palabra bonita, yo de verdad lo vivo. Yo soy una gozadora de la vida. Me saco los zapatos y tocar el suelo, ya eso lo gozo. Ducharme lo gozo, dormir siesta, todas las cosas que quizás no hice en esos 15 años. Y ahora soy muy sensible a disfrutarlo mucho. Oye, vivir lo que todos viven, pero sintiendo distinto. Sí, a concho, sí. Okay, qué lindo todo este agradecimiento, y eso es, bueno, el reflejo de esta fe que tú tienes. Es decir, en la medida que uno es agradecido de la vida, de las circunstancias, de la suerte, entre comillas, que tuviste, de los aprendizajes, obviamente eso te va generando fe en la vida. Totalmente. ¿Y sabes qué más genera? Las cosas se multiplican. Cuando tú no buscas nada de otro... Yo genuinamente, por todo lo que viví, yo cuando me quería juntar con alguien era para conocerla, para ver cómo le podía ayudar.
Nunca era porque yo necesitaba algo, y es real. Y al final me pasaba que yo les ofrecía todo lo que poco que podía ofrecer y después era como, no, es que yo quiero que tú me... quiero ayudar a ti. Claro, yo quiero que tú me dejes ayudarte de tal forma. Bueno, y así fue. Y quizás eso se nota cuando una persona, más que buscar algún beneficio, busca simplemente esto humano. Bueno, Danilo siempre dice eso en las reuniones de red, que efectivamente cuando uno va tiene que ir a dar. Sí, Exacto. por supuesto. Primero tiene que dar y después recibir, Así pero no es. puedo ir al revés. Y no es transaccional. Tal cual. Para que sea genuino. Claro, Sí. para que sea genuino la red y el contacto, el vínculo no es transaccional, es de colaboración. Y ¿ok? dejarte enriquecer. Claro, por el eso otro. es lo crítico. Oye, y para terminar esta parte, porque tenemos que ir a la parte de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es fundamental, y ya nos va quedando un poco de tiempo. Bien, toda experiencia de esta vida que intensa, feliz, ¿cierto? De aprendizaje que tuviste, ahora cuando estás con empresas, con Sí. grandes empresas, asesorando, dando recomendaciones a los directorios, desde cómo tomar desde la estrategia, ¿cierto? Y desde la verdad, todos Sí. los temas éticos y relacionados con la inteligencia artificial. ¿Qué tanto te ha servido? ¿Has ocupado como ejemplo todo tu proceso de vida, no? En este asesoramiento a la empresa. Absolutamente. Además que uno es fruto de todo lo que vivió. Entonces yo no puedo como desmarcarme de esas experiencias y de esas vivencias. Y yo creo que eso se nota con este mismo miedo de quizás no contar qué había vivido antes. Partí siempre hablando de otras cosas y nunca decía mi experiencia religiosa o lo que había vivido como monjita. Pero después me empecé a dar cuenta de lo valorado y la importancia que tenía, más allá de lo religioso. Yo nunca hablo de fe ni de Dios en mis charlas, jamás. Porque respeto también y siento que esto es absolutamente transversal. La ética no es religión, no tiene que ver con eso. Entonces fue muy interesante el descubrimiento que hice porque me daba cuenta que cuando lo mencionaba o contaba algún ejemplo de esa vida y que al final, ¿qué es lo que trato de hacer? Hacer que esas personas, esos directores y esos dueños de empresa o ejecutivos se den cuenta que lo más importante que tienen son las personas. Claro. Y eso es lo que importa. Y toda decisión tiene que configurarse de acuerdo al impacto que van a tener esas personas. Entonces, ese es un poco el mensaje. De distintas formas, obviamente, pero tiene que ver con eso. Y me empecé a dar cuenta que a medida que yo contaba ejemplos en mis charlas y en mis clases que tenían que ver con esta vida y que son millones y que son súper conectables con lo que ellos viven en términos de toma de decisiones y de preocupación por el ser humano, me daba cuenta que el mensaje llegaba mucho más potente o era mucho más creíble. Lo vivencial Claro, engancha inmediatamente. Absolutamente, absolutamente. Entonces empecé a darme cuenta. Y te digo como un ejemplo, pero por ejemplo, frases que me marcaron mucho de mi vida hermana, como lo que Juanito no aprendió, Juan ya no lo aprende. Entonces la ética un poco eso también, que es importante de no solo educarnos desde chicos en temas éticos y ayudar a que en nuestros hijos y en la familia los valores y las conversaciones éticas se den, sino que también entender que siempre tenemos que sentirnos Juanito para aprender. Porque la ética, yo no puedo sentir, bueno, yo ya me la sé toda yo, porque ahí es donde corres el riesgo de tomar una decisión cuando sientes que ya sabes la respuesta. Y ahí la humildad intelectual, porque en esta era que estamos viviendo, donde la información está a un clic para todos, mi diferenciación como líder con otro líder no es cuánto sé ni si sé más que tú, es justamente toda esta parte o todas estas habilidades blandas que tanto se conversa o se habla del tema, que van en esta formación ética, en esta formación de criterio, de cómo eres, de cómo juzgas, de cómo te enfrentas ante una persona, ante una realidad, cuánto empatizas con lo que está viviendo la otra persona. Y eso es liderazgo. Y si nuestros directores de empresa y nuestros gerentes no lo tienen claro, evidentemente hay que partir por ahí, porque si no, no permea las organizaciones. Y no podemos hablar de cosas lindas y de tener la visión y todo precioso y un maravilloso código de ética si no tienes este walk the talk o esta coherencia de los líderes. Entonces, ese es un poco lo que a mí me motiva a transmitir. Y bueno, y si ayuda mi experiencia, yo encantada ahora la cuento siempre. Y
escuchándote, no pude evitar recordar el discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿cierto? Sí. En el fondo los puntos se van conectando, pero hoy día no tienes claro por qué viviste ciertos episodios de tu vida, pero en adelante en el futuro vas a tener que confiar, fe, vas a tener que tener la fe que vas a mirar atrás en un punto de tu vida y que todos los puntos se van a conectar. Absolutamente. Y desde ahí tu propio aprendizaje de esta vida que quizás no sabías por qué pasó, sí efectivamente te permitió entregar y penetrar el mensaje de la ética en el mundo empresarial mucho más profundamente. Sí. Es increíble, yo me asombro cada día cuando miro un poco más en retrospectiva, como les decía antes, este camino, pero yo creo que sí, que la vida me fue preparando para este momento y probablemente ahora nos está preparando a todos nosotros para lo que viene después. Momento. Entonces, el disfrutar cada segundo, cada oportunidad, cada encuentro con una persona, cada cosa que te pasa, yo estoy absolutamente convencida que son puntos que van conectados. Siempre lo he pensado así. Y si no fuera por todo lo que viví, no tendría hoy el marido maravilloso que tengo, no estaría hoy también con ustedes acá. Entonces, por eso hay que, lo que yo digo de agradecer por las cosas de la vida, tienen que ver con esto. Y por eso partí diciéndole, yo me considero una persona muy feliz y no porque no he sufrido y no he vivido cosas fuertes, sino porque yo les podría contar la misma historia desde el lado vaso vacío y claro, y hay cosas que no son tan fáciles. Pero el vaso medio lleno me da tanta felicidad y tanta tranquilidad. Y ahora he descubierto que esto además le puede servir a personas, lo que yo viví. Entonces, por Dios que me siento privilegiada de poder transmitir esto para que a otros les sirva y otros que quizás también están viviendo, pasando por procesos de transformación, de reinvención y que les puede una gotita servir lo que yo diga. Para mí ya todo va a haber valido la pena solo por eso. Y se hace inmenso, se multiplica. Esperemos que este podcast también se multiplique, así que ayúdenos a viralizar. Maca, para terminar, y yo creo que ya vamos finalizando, acá viene... Nosotros le fuimos a preguntar a la inteligencia artificial. Aquí, tu amiga, le fuimos a preguntar... ¿Cómo es el futuro de Macarena? Y nos creó 2 escenarios. ¿Verdad? Tú nos tienes que decir cuál te parece más cercano a lo que crees que podría ser. A ver. Imagínate. Oye, debo decir que la inteligencia artificial acá de verdad fue, pero tremenda con la meteórica carrera, pero yo creo que incluso se puede quedar chica. Pero mira lo que me dijo. A ver. Macarena se convierte en la referente regional que ayuda a definir cómo los países y organizaciones van a gobernar la inteligencia artificial de forma responsable. Sus roles en directorios y gremios evolucionan hacia instancias de política pública. Mira. Participa en la elaboración de marcos regulatorios en Chile y otros países de la región, asesora a organismos internacionales y su voz se vuelve indispensable en la conversación de la inteligencia artificial en habla hispana. El foco se mueve de la ética como disciplina a la ética como política. Ese es el escenario 1. Ya. El segundo escenario, en vez de escalar hacia lo regulatorio o a la gobernanza, Macarena profundiza en la formación, construye una escuela o metodología propia para entrenar a la próxima generación de líderes en la capacidad de tomar mejores decisiones. Y no solo asesora a organizaciones, forma a personas que van a liderar esas organizaciones. El legado es educativo y normativo, más movimiento que institución. ¿Cuál de las dos te parece más...? Nosotros tomamos tu currículum de LinkedIn, nos tomamos la libertad y la inteligencia artificial nos dijo, ay, Dios mío, hicimos nuestro sistema de WA. Revista y cosas. Por Dios. ¿Qué crees tú? Qué buen trabajo. Parámetros, obvio. Ay, son 2 mundos. Son 2 mundos y los 2 bastante desafiantes. No me los puedo imaginar porque no me dejarían tiempo para nada más si es que yo estuviera detrás de eso. Los 2 me encantan. Los 2 creo que serían un tremendo aporte. No sé si llegaría a tal nivel de impacto, pero quizás sí decir que me encantaría siempre y cuando sea con un equipo u otras personas. Que yo siento que no hay que inventar la rueda y estamos en la era de la colaboración, que ganas de, más que inventar una escuela, de aportar quizás con ese granito de arena donde ya existan este tipo de iniciativas. Pero la verdad es que más que ponerme en escenario, yo estoy disfrutando este momento.
Creo que hay mucho que hacer. Yo siempre digo, me encantaría que esto también sirva para que muchas personas se unan al club y vayamos todos con esta bandera de la IA responsable y de la ética, que más personas estén en esto, que más personas lo hablen, que más personas me ayuden a evangelizar desde esta vereda. Pero me encantaría tener una incidencia a nivel política pública porque creo que lo necesitamos, sobre todo con el fin de ayudar a las personas, por lo tanto sí me motiva eso. Y por otro lado, el tema de la educación para mí es clave. Entonces esos dos mundos me fascinan. Y si puedo aportar en empresas, si puedo aportar en universidades, si puedo aportar en nuestra región, encantada, mientras me den las horas del día, el tiempo, la fuerza y la salud. Y bueno, yo creo que quizás estar en los lugares donde sea compatible con lo que uno es. Si hay un proyecto que me apasione porque siento que está totalmente alineado con lo que yo soy, a lo mejor no tiene nada que ver con esos escenarios, voy a decir que sí. Si alguno de esos escenarios no está alineado con lo que yo soy, probablemente no lo voy a aceptar. Pero y esa es la coherencia. Exacto. Lo mismo que decía. Y que yo me esfuerzo por vivirla. Que muchas personas deben creer que porque hablo de ética soy súper ética, pero obvio que yo me esfuerzo como todos y me esfuerzo aún más porque eres más juzgado, eres mucho más mirado si te equivocas, si no vives lo que dices. Entonces yo me cuido mucho en lo que digo, en lo que no digo, un poco en esa línea. Y esos 2 años de silencio me ayudaron un poquito a eso. Oye, hemos llegado ya a este fin de este capítulo. Estamos completamente elevados. Yo no sé tú, Danilo, pero ¿qué podemos decir? De verdad, la conversación fluyó, impactado, agradecido por tus buenas vibras, tu esperanza, tu fe y la profundidad, pero la calma. Así que fantástico. Muchas gracias. Man. Qué lindo juntarse y tener la posibilidad de vivir experiencias y miradas tan nutritivas del alma. Porque la verdad es que trabajar, se nota, Maca, que no trabajas tú. Específicamente lo que haces es disfrutar una vida donde el trabajo es un hobby. Sí. Se nota que es tu pasión y la verdad es que más personas debiesen poder elegir y creer en su propia pasión. Así que estamos muy felices de cerrar este capítulo, pero no sin antes darte un regalo, un reconocimiento. Para ti, nuestra W. Para quienes no saben, este símbolo representa, a veces estamos en un espacio y empiezan a aparecer piedras en el camino y empezamos a sentir que estamos quizás en una caída libre, pero siempre vamos a volver a subir. Y la verdad es que vamos a aprender. Luego de eso seguramente vamos a volver a caer, pero siempre estamos tomando solamente impulso. No confundas nunca una caída libre con que vamos simplemente a llegar al punto donde vamos a rebotar y crecer. Esto es parte de lo que enseñamos, Maca, y quiero que te lo lleves porque realmente sabemos que nos vas a recordar y lo que acabas de sembrar hoy es un tremendo regalo para toda nuestra audiencia. Así que a nombre de todos ustedes, hoy ya le entregamos este regalo a Maca, nuestra querida W. Muchas gracias. Oye, y el último mensaje, esto es tan cierto, yo creo que aquí están dando un aprendizaje de vida y esto es bien existencial, no es solamente algo relacionado con lo profesional y la carrera. Y quizás decir que ganas de que también esto lo vivamos, porque creo profundamente en que Chile puede ser mejor, creo profundamente en el tremendo potencial, las oportunidades. Eso es lo que a mí me motiva y si nos unimos en esta causa, yo creo que podemos hacer de nuestro país algo realmente grande como referente para Latinoamérica, para el mundo y estoy convencida y no quiero que nadie deje de soñar con que con las capacidades humanas que tenemos en nuestro país podemos lograr grandes cosas. Así que agradezco la invitación y me encantó. Disfruté mucho con ustedes dos. Compañeros de trabajo en este país que se llama Chile. Muy bien, un abrazo a todos. Queridos amigos, estamos felices de haber contado con ustedes y con Macarena. Gracias, Danilo, también. Y nos vemos en el próximo capítulo.